es el tiempo que tenemos más o menos en promedio. El tema de esta mañana, hoy vamos a hablar en referencia a lo que aconteció en la cruz del Calvario hace aproximadamente 2000 años. Un acontecimiento grande, por cierto. Los dos acontecimientos, hay dos acontecimientos grandes que paralizan el mundo entero en todas las generaciones, desde la época de Cristo, después de Cristo, que fue el nacimiento de Cristo. Es un acontecimiento grande en el cual el mundo se detiene por completo para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo. Y aunque nosotros no hablamos en específico en una fecha en la cual Él nació, pero el mundo entero celebra el nacimiento del Mesías, el nacimiento del Salvador. Y en esta época, entre lo que es la última semana de marzo y la primera semana de abril, también el mundo entero se paraliza. En la cultura hispana, nosotros llamamos la Semana Santa, ¿sí? En la cultura americana o de otros países le conocemos como Easter. Entonces, la semana de la Pascua, en la cual la gente se toma una semana de vacaciones, o muchas empresas les dan esa semana en especial. Por eso decía yo, el mundo se paraliza, porque Cristo ha impactado la vida del mundo desde los últimos 2000 años para acá, después de su nacimiento. Recuerden que antes de que Jesús naciera, pues había hombres de fe que creían, que hablaron del nacimiento de Cristo, los profetas, entre ellos Isaías, pero ellos no vieron el nacimiento del Señor, pero estaba anunciado lo que habría de acontecer. Aleluya. Entonces, ¿por qué es importante la resurrección de Cristo? ¿En qué me afecta? Y hablo en el buen sentido de la palabra, o mejor dicho, ¿en qué me beneficia? ¿Sí? ¿En qué beneficia a mi familia? ¿En qué me ha beneficiado a mí lo que aconteció a raíz del nacimiento del Mesías, a raíz del nacimiento del Salvador del mundo, a raíz de su sacrificio en la cruz? Veamos, para ir avanzando en el libro de los Hechos, vaya conmigo por favor al capítulo 13, aleluya. Vamos a estar viendo el capítulo 13 en el versículo 32 al verso 37. Como uno de los apóstoles de Jesús, estoy hablando en específico del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, que fue un apóstol del Espíritu. Oiga, hoy quiero traer, a resaltar un poquito la vida del apóstol Pablo, porque recuerde usted que, bueno, los que han estudiado un poquito teología, que han estudiado un poquito más a profundo las Escrituras, sabemos que el apóstol Pablo no es de la época de Jesús. Él se unió al resto de los apóstoles 14 años más tarde, ya una vez que el Señor había resucitado y había ascendido a los cielos. A Pablo
el Señor se le apareció en el Espíritu, pero no en persona, cuando iba a la persecución de la iglesia camino a Damasco. Pablo, hermano, exalta y habla de una manera tan importante acerca de lo que es la importancia de la muerte y la resurrección de Cristo. Veamos en el verso 32, dice: y nosotros, hablando Pablo y sus discípulos, y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, en el Salmo 2: Hijo mío, eres tú, yo te he engendrado hoy. Quiero ponerle una pausa, un par de minutos ahí, porque si vemos, hermanos, nosotros el libro de los Salmos, quien escribe el libro de los Salmos es el rey David. ¿Sí? Y la palabra, cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, pareciera que la palabra está dirigida a David, pero no está dirigida a David. El Espíritu del Señor está en David, y David está profetizando acerca de Jesucristo, pero no está hablando de sí mismo. Entonces aquí dice, como está escrito en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Se refiere el Señor a cuando el Espíritu de Dios engendró a Jesús en el vientre de la Virgen María, para cumplir el propósito para el cual había sido enviado. En el verso 34 dice: y en cuanto a que le resucitó de entre los muertos, para nunca más volver a corrupción. Dios ha hablado de esta manera: os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Esta promesa vino a David. Ahora, ¿por qué explico esto? Que no se refiere a David, porque dice en otro de los salmos, en el Salmo 16:10, que no dejarás que tu santo vea corrupción. Cuando está diciendo no dejarás que tu santo vea corrupción, habla de que no dejarás que tu hijo se pudra en la tumba, como se pudre todo ser humano cuando es sepultado. Cada persona que ha muerto desde el principio de la creación hasta nuestros días, cuando es llevado al sepulcro, el cuerpo se desintegra. La Biblia dice que para el ser humano, nosotros venimos del polvo y en polvo nos convertiremos otra vez. En el caso de Jesús no fue así, ¿sí? En el caso de Jesús, cuando dice en el Salmo 16:10, no dejarás que tu siervo vea corrupción, está diciendo el Señor, la promesa: no dejarás que tu siervo se desintegre. No dejarás que tu siervo se pudra en la tumba como todos los seres humanos, ¿sí? Sino que sería resucitado. Quiero ir avanzando un poquito más, porque Pablo nos explica cosas hermosas aquí que nos despierte, hermano, nuestro interés, nuestra alegría, nuestro corazón, porque esa promesa que el Espíritu de Dios o el Dios Padre Eterno dio para su Hijo Jesús, esa promesa también es para nosotros. Amén. La palabra nos dice, hermano, que todos los que hemos creído en su nombre, que vivimos en la perfecta voluntad de Él, Él nos levantará
del polvo de la tierra. Así como resucitó a su Hijo Jesús por la fe que Él ha puesto en nuestro corazón, nosotros también seremos resucitados en el día postrero. En el verso 34 dice, en el 35, por tanto dice también en otro salmo, que es el salmo que le estaba diciendo, 16:10. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, en el verso 36, porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel al quien Dios resucitó no vio corrupción. ¿Sí? Nos aclara la palabra, ¿verdad? Que David murió y vio corrupción. David se desintegró. Su cuerpo se hizo polvo, él no resucitó. Por eso es que cuando Pablo explica aquí, no estaba hablando el Espíritu acerca de David, estaba hablando acerca de Jesucristo en los tiempos de David. ¿Sí? Cuando David escribió los salmos, todavía Jesús no había nacido. Faltaban 14 generaciones atrás para el nacimiento de Jesús. Pero aquí vemos que David, Isaías y todos los profetas que hablaron acerca del nacimiento del Mesías, se le da el cumplimiento, y tal como la palabra lo habló, el Espíritu lo habló a través de los profetas acerca de Cristo y no de David, que no vería corrupción. Aquí dice claramente que David sí vio corrupción, pero no porque David se haya corrompido, sino cuando habla en la palabra corrupción en la tumba, habla de una pudrición, una desintegración del cuerpo. El cuerpo se convierte en polvo y no resucita. En el caso del Señor Jesús, Él solamente estuvo 3 días en el sepulcro. La palabra nos dice que Él resucitó al tercer día. Él no vio corrupción. Por eso es que Él es santo. Aleluya. Quiero que me acompañe a otra cita. También ahí en el libro de los Hechos. Pero vamos a ver el capítulo 17. En los versos 2. Aleluya. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las escrituras para hacer razonar a la gente. Aleluya. En el verso 3, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En el verso 4 dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número de mujeres nobles y no pocas. Había multitudes que creyeron. Ahora, Pablo me lleva, hermano, también a recordar la vida del etíope. ¿Cuántos recuerdan la vida del etíope? Del hombre que viajó desde Etiopía, no sé cuántas millas, pero hemos hecho un cálculo que es más o menos la distancia que hay aquí y entre la Ciudad de México, de Jerusalén a Etiopía o de Etiopía a Jerusalén. Y dice la Biblia que ese hombre
venía en un carruaje. Viajó un aproximado de 2.500 a 2.700 millas para venir a adorar a un Dios que él no conocía. Pero tenía fe en su corazón. Él creía, hermano, porque la palabra nos dice, hermano, que la naturaleza, el universo, las estrellas y todo lo que está alrededor nuestro dan testimonio de la gloria y del gran poder de Dios. Amén. Yo me quedo impresionado solamente de pensar, hermano, en las constelaciones, el sol, la luna, las estrellas, hermano. Todo fue creado de manera tan perfecta. El sol fue puesto en el lugar perfecto para que no sientamos ni mucho calor ni mucho frío, para que las plantas puedan crecer, para que la vida sea posible. La rotación de nuestro planeta para crear las 4 estaciones del año. Todo eso pensaba, hermano. Eso me lleva a pensar, hermano, que Dios sí está en control de todo. Porque Él lo creó todo. Y está en control de la muerte. Por eso es que Él venció a la muerte. Entonces, este etíope había escuchado de este Dios. Viene a Jerusalén. Está tratando de leer las escrituras o los rollos de la profecía de Isaías, pero no logra entender lo cual el profeta está hablando. Por eso es que el apóstol Pablo está predicando a los corintios, está predicando a los tesalonicenses, está predicando, hermano, en Asia, llevando este mensaje de la importancia de la resurrección de Jesús. Y dicen, miren, vean arriba, miren abajo, miren a los lados, a la izquierda, a la derecha, todo lo que ustedes pueden ver con sus ojos, esto lo hizo el Señor. Y entonces la gente se queda impresionada por lo que Pablo está diciendo. Viene este etíope y el Señor mira el corazón del etíope, que quiere conocer del Señor, pero no entiende. Quizás, hermano, muchos de nosotros no logramos entender el plan y el propósito de Dios. Ay, eso de ir a la iglesia los domingos, no sé, a veces no le entiendo al pastor. Yo trato de leer la Biblia en mi casa, pero no, tampoco le entiendo. Es que necesitas un Felipe. Dios miró el corazón de ese etíope y le dijo a Felipe, Felipe, vas a ir a donde vas a encontrarte con ese etíope en su camino y le vas a hablar de mí. Y dice que llevado en el espíritu, Felipe se encontró con el etíope y subió al carruaje del etíope, y el etíope lo miró y le dijo de inmediato, ven y sube. Cuando a nosotros nos viene un Felipe a nuestra vida, lo cuestionamos mucho. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Sí? Yo tengo mi fe, yo tengo mi creencia, yo tengo mi Dios, yo tengo mi Virgencita de Guadalupe, yo tengo mi santo, yo tengo en lo que yo creo. No me hables de tu Dios. Pero este etíope estaba interesado en querer conocer acerca de aquel que había dado su vida por él en la cruz. Felipe le explica la profecía de Isaías. Cuando le explica lo que él no podía entender, se impresionó en su corazón. Iban caminando hacia Jerusalén y de pronto miraron un río que estaba ahí, y el etíope le dice a Felipe, aquí hay un río que impide que yo pueda ser bautizado. Y descendieron al río y el etíope fue bautizado, y dice la escritura que cuando salieron del río subió a su carruaje y continuó su camino muy alegre, muy feliz. ¿Cuántos de ustedes están felices? Porque Jesús nos envió a un Pablo, nos envió a un Felipe, ¿sí? Sin darnos cuenta, hermano. A mí me enviaron a
a mi Felipe. Cuando yo comencé a entender la Escritura, empecé a entender, hermano, la grandeza de la resurrección de Jesucristo. ¡Wow! Todo lo que Dios hizo por este pobre pecador, que era yo. Ahora, hermano, yo puedo vivir mi vida, puedo vivir en paz, puedo vivir en tranquilidad, sabiendo, hermano. Miren, yo les he dicho en otras predicaciones, la mayoría de las personas en el mundo, a lo que más le tememos es a morir, es a la muerte. Pero en Cristo, ya ni la muerte debe de preocuparnos. Porque la palabra nos dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, dice, aunque esté muerto, vivirá. La promesa es, hermano, que los que creemos en el Señor, le amamos, le adoramos, le exaltamos. Cuando estamos en medio de la congregación, exaltamos el nombre de Él con todas nuestras fuerzas. Y lo hacemos, hermano, con el corazón, desde aquí. Una alabanza que fluye desde tu ser interior, de tu corazón. No una alabanza de labios fingidos. Es una alabanza que fluye, que lo sientes, que cuando tú estás cantando, sientes aquí ese nudo aquí en tu pecho, en tu garganta, que te causa algo de emoción, como cuando tienes una emoción fuerte que quisieras gritar y no puedes porque sientes algo que se te atora aquí. Así debemos adorar al Señor. Porque la palabra nos dice que los que le adoran, que le alaban en espíritu y en verdad, verán la gloria de Él. Aleluya. Primera carta de los Corintios. Wow. Capítulo 15, verso 1. Voy a tratar de leerle, hermano, porque es más interesante lo que dice la palabra que lo que pueda decirle yo. Veamos el verso 1, Primera de Corintios 15, 1. Ahora os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual también estáis firmes, por el cual también sois salvos, si retenéis la palabra que os prediqué, a no ser que hayáis creído en vano. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. En el verso 4 dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. En el verso 5, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Cuando Pablo estaba anunciando el evangelio a los corintios, todavía había personas que vivían, porque fueron contemporáneos de él, que vivieron en la época, que fueron testigos de el sacrificio, de los padecimientos de Jesús. Lo vieron, lo escucharon antes de morir y después de resucitado. Pablo está hablando con los corintios y recordándoles esto. En el verso 7 dice: después se apareció a Jacob, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, en su Biblia tal vez dice abortivo, se me apareció también a mí, pero ya resucitado.
Cuando se le aparece el Señor a Pablo, es cuando todavía Pablo se llamaba Saulo. ¿Sí? Él era fariseo de fariseos, perseguidor de la iglesia. Pero cuando él iba camino a Damasco para perseguir a los cristianos, se le apareció el Señor. Y fue cuando el Señor lo transformó a Pablo y lo hizo un siervo suyo. Aleluya. Veamos. Quisiera profundizar un poquito más, pero tenemos el tiempo que nos está presionando un poquito. Aleluya. En el versículo 12, ahí mismo 15-12, ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y si no hay resurrección de muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también es vuestra fe. Aún más, somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa. Todavía estáis en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Imagínense que solo nacimos para morir y convertirnos en polvo y ya, ahí se acabó todo. Las personas que no tienen este conocimiento acerca de lo que Dios va a hacer al final de los tiempos con su pueblo, con sus seguidores, con los que le aman, no tienen la esperanza de la resurrección. Lo he explicado antes, hermano, que las personas que no tienen la esperanza de la resurrección de Cristo, por eso es que la gente se llena de temor a la muerte, porque creen, hermano, que la muerte nos separará para siempre. Cuando se muere el ser querido, o cuando incluso si se trata de nosotros mismos, cuando quizás nos pueda dar, hermano, una mala noticia de una enfermedad mortal, de la cual no te puedas curar. Nos da terror, hermano, cuando vamos al hospital, que te digan que tienes cáncer y que solo te queda un poco tiempo de vida. Eso nos da terror, ¿verdad? Como humanos nos da terror. Pero el que tiene la fe en Cristo Jesús ya no tiene temor a eso. Si es la voluntad de Dios sanarme, Señor, dejarme vivir, porque de todos modos, hermano, la vida tiene un fin. Nuestra vida va a culminar algún día si es que Cristo no viene antes. Pero si nuestra vida culmina antes de que Cristo venga, tenemos la esperanza de que vamos a ser resucitados. Y no vamos a tener temor a morir. Por eso es que cada día, hermano, nuestra confianza tiene que ser el Señor. Y si tú te vas a acostar a tu cama o sales al trabajo, a donde quiera que tú estés, pon tu vida en las manos de Jesús. Él está en control de todo. Y si Dios quiere que tú llegues a ser abuelita o abuelito y llegues a los 80, a los 90 años, Dios lo va a permitir.
Pero si Dios tiene otros planes distintos a los planes nuestros, Dios va a tomar la decisión en qué día y en qué hora y en qué circunstancias Él va a tomar nuestra vida. Pero nuestra vida está guardada en las manos de Jesús. Sea que vivamos o sea que muramos, Pablo dice también, ya sea que vivamos o sea que muramos, de todos modos somos propiedad del Señor. Somos propiedad de Cristo. No pasa nada. No pasa nada. La muerte no nos debe de aterrorizar. ¿Por qué? Porque nuestro Dios, este Cristo glorioso, al cual nosotros bendecimos, alabamos, exaltamos, al cual creemos, Él venció a la muerte hace 2000 años. Él venció por usted y Él venció por mí. Por lo tanto, nuestra vida, nuestra alma está guardada en las manos de Jesús. Mas, sin embargo, este último versículo que leímos, el 19, lo refiere el apóstol Pablo para aquellos que no creen, para aquellos que no han creído, que creen que la vida comenzó el día que nacieron y concluyó el día que murieron. Y de ahí ya no hay más. No hay vida eterna. Para nosotros como cristianos es diferente. Aleluya. Quiero ir terminando. En el verso 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino a la resurrección de los muertos. Porque si como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Verso 23. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies, y el último enemigo que será abolido es la muerte. Aleluya. ¿No le trae paz a su corazón esta palabra? Esperanza. Amén. Por eso es que, hermano, vale la pena. Vale la pena conocer el propósito. No se trata de un sacrificio así, con palabras simples. Ese sacrificio de la cruz tiene una profundidad muy inmensa. Y debemos estar interesados en ir a lo profundo, el misterio de conocer los misterios del grande amor de Jesús. ¿Qué fue capaz el Señor de hacer para darnos la vida a todos, para darnos ese plan redentor, ese plan salvador, que nos hace, hermano, ir a dormir tranquilos? El Salmo 4:8 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Aleluya. Yo lo dejo aquí. Póngase sobre sus pies. Vamos a darle gracias al Señor y vamos a tomar un tiempito para poder tomar ese tiempo de comunión con nuestros hermanos. Allá afuera está el snack y yo solo quiero dejarle esto en su corazón. Viva con esta esperanza todos los días de tu vida. En el momento en que Jesús vino a nuestra vida, vino a encontrarnos cuando estábamos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados. Él vino a ti y a mí para que nosotros creyéramos en Él, confiáramos en Él y podernos adoptar, hacernos hijos de Dios para vida eterna. Padre, te damos muchas gracias por ese plan maravilloso que tú hiciste, Señor, para salvarnos después del engaño, después de la mentira
que Satanás trajo a la humanidad, tú nos libraste, Señor, del engaño. Tú nos limpiaste con tu sangre preciosa. Hoy podemos ser llamados con mucho orgullo, con mucha honra, hijos de Dios, santos tuyos, apartados para ti, oh Señor. En esta preciosa mañana, Padre amado, yo oro por tu iglesia. Oro, Señor, por cada familia. Oro por cada joven. Oro, Señor, por cada necesidad. Oro, Señor, por aquellos, Padre, que han endurecido el corazón y que todavía no pueden venir a tus pies, Señor. Danos el carácter de Pablo. Danos, Señor, el carácter de Felipe, para que podamos ir, Señor, a llevar palabra de vida eterna, a compartir, Señor, con aquellos la gloria que tú has compartido con nosotros, la gracia, la misericordia, la sabiduría que tú nos has dado, Señor, que podamos compartirla, Padre, con los que no te conocen. Gracias por salvarnos, Señor. Gracias porque podemos vivir confiados cada día de nuestra vida. Hoy, Señor, la muerte ya no nos atemoriza. Más bien, Señor, anhelamos que tu venida sea pronto, Señor, para que podamos sentirnos libres en tiempo y espacio, en fatiga, en cansancio, en enfermedad, en todas aquellas cosas, Padre, que fatigan nuestro cuerpo como terrenales. Tu palabra dice, Señor, que seremos transformados a la imagen y a la semejanza tuya. Tendremos un cuerpo de luz, un cuerpo que no se cansa, un cuerpo que no envejece, un cuerpo, Señor, que no padece de hambre, de necesidad, de frío, de calor. Esa es la gloria que nos espera allá en la eternidad. Padre, únenos y que cada vez, Señor, seamos más. Que tu iglesia crezca, que el evangelio tuyo, Señor, de la esperanza y de la fe pueda ser anunciado, Señor, cada día. Que no perdamos la oportunidad, Señor, de llevar este mensaje de vida a la humanidad. Damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Gloria a Dios.